Air France 447, desaparecido. El vuelo 447 de Air France estaba cruzando el Atlántico. El Airbus A330 realizaba un vuelo directo de 11 horas entre Río de Janeiro y París. Al mando iba el capitán Marc Dubois, de 58 años. Aquí está la nueva previsión. Llevaba más de media vida siendo piloto y era uno de los capitanes de mayor edad de Air France. En este avión no se ve nada con esta luz. El primer oficial, Pierre-Cédric Bonan, tenía 32 años. Llevaba un año volando en el Airbus A330. Estamos llegando a Intol. El piloto de relevo David Robert, de 37 años, permanecía a la espera. Los tres pilotos se turnaban para permanecer alerta. A bordo del vuelo nocturno viajaban 216 pasajeros, entre ellos el ejecutivo canadiense Brad Clemens. Hablé con mi hermano el domingo por la mañana. Hablamos de nuestros hijos y estuve hablando con él hasta que tuvo que irse a coger el avión. Era uno de esos pasajeros frecuentes, o como se llamen, que estaba todo el día volando. Ya estaba acostumbrado y creo que incluso le gustaba. El piloto automático mantenía el avión estable a unos 10.700 metros. Air France 447. Air France 447, adelante. Los pilotos se comunicaron con los controladores brasileños. Air France 447, contacte con el centro atlántico. Mientras volaban, el ordenador de a bordo supervisaba el motor, el sistema hidráulico y el resto del instrumental, y enviaba informes de su avance a la central de Air France. Cada 10 minutos el avión transmitía la posición y los datos de mantenimiento. El objetivo de los mensajes de mantenimiento es ayudar al personal de tierra a prepararse para cualquier reparación del avión necesaria para el siguiente vuelo. Atlántico, Atlántico. Air France 447 llamando a Atlántico. Air France 447, Atlántico, adelante. Tras 3 horas de vuelo, el capitán informó de la llegada a un punto de la ruta frente a la costa de Brasil. Air France 447, posición Intol. Mantenga el nivel de vuelo a 350. Muy bien, eso haremos. Se acerca eso. Sí, ya lo he visto. A la 1:49, el Airbus A330 salió de la zona de cobertura del radar brasileño y entró en una zona sin comunicaciones en mitad del Atlántico. 2 horas después, un controlador senegalés intentó contactar con el avión. Air France 447, llamo desde Dakar, ¿me reciben? Adelante, Air France 447. No pudo localizar a los pilotos, así que avisó a Air France. Dakar para Air France. ¿Han tenido noticias de AF447, corto? Negativo, espere a que volvamos a llamarle, por favor. Nadie había tenido noticias del vuelo 447. La única comunicación eran 24 mensajes de mantenimiento transmitidos por el avión horas antes. Un empleado de mantenimiento de Air France intentó contactar, pero su mensaje rebotó. ¿Qué demonios pasa? A lo mejor el sistema de comunicación había fallado. La banda de radio HF no es muy fiable, sobre todo de noche. Así que cuando desapareció, al principio todos pensaron que era un fallo de comunicación. El avión ya tenía que haber entrado en el espacio aéreo francés, pero los controladores seguían sin poder contactar con él. En el aeropuerto Charles de Gaulle de París pasó la hora de llegada del avión, las 11:10, y no se recibió ninguna señal de él. El A330 ya tendría que haberse quedado sin combustible. La línea aérea empezó a avisar a los familiares. Era casi seguro que el avión se había estrellado en el mar. Tenía una esperanza mínima de que se hubiera subido a otro avión porque no estábamos seguros al 100% de en qué vuelo iba y podría llegar en otro vuelo.
La tarde del 1 de junio se dio la noticia de que el vuelo 447 de Río a París había desaparecido misteriosamente. Fue una sorpresa para mí y para todo el sector que un avión moderno como el A330 de una línea aérea de primera categoría como Air France desapareciera sin dejar rastro. Los rescatadores registraron el centro del Atlántico en busca del avión y los pasajeros. A esas alturas el avión llevaba 11 o 12 horas desaparecido sin ningún tipo de comunicación. Era uno de los peores accidentes de la historia de la aviación comercial. Un moderno avión de pasajeros había desaparecido y 228 personas estaban presuntamente muertas. Si quieren que les diga la verdad, las posibilidades de encontrar... El presidente francés Nicolas Sarkozy anunció que apenas había posibilidades de que hubiera sobrevivido alguien. La tarea de resolver el misterio recayó en la BEA, la Agencia de Seguridad Aérea francesa. Se vio sometida a una enorme presión para encontrar respuestas. Teníamos que entender por qué había sucedido el accidente con ese avión y esa línea aérea. Por ahí, gracias. Alain Vuillard se hizo cargo de la investigación. Era un piloto e ingeniero aeronáutico con casi 20 años de experiencia como investigador de accidentes aéreos. Había trabajado en otras investigaciones importantes como la del Concorde y era consciente de que sería una investigación difícil. Pero estaba tranquilo y me rodeé de personas competentes. El ingeniero de sistemas francés Léopold Sartorius también se unió al equipo desde el primer día. Desde el principio esperamos una investigación larga y complicada. Necesitamos contactar enseguida con los controladores de Brasil y Senegal, por favor. Su primer objetivo era encontrar lo que quedaba del avión. Desapareció del radar sin enviar una petición de ayuda y durante muchos días no se encontró ni un resto en la superficie del mar. Esta es la última vez que enviaron su posición. El avión enviaba mensajes de posición cada 10 minutos y eso nos permitió estar seguros de la zona, aunque era una zona grande donde podía encontrarse el avión. Sartorius no sabía en qué dirección había volado el avión tras enviar su última posición. Solo sabía la velocidad a la que volaba. Había que registrar una zona inmensa. Propongo empezar por aquí. Eran miles de kilómetros cuadrados de mar abierto. Las fuerzas aéreas y la marina registraron el mar en busca de cualquier señal del vuelo 447. Finalmente, tras 5 días de búsqueda, un piloto brasileño vio unos pocos restos flotantes diseminados, pertenecientes al A330, pero no vio a ningún superviviente. El hallazgo eliminó toda duda sobre el accidente. Todos los que iban a bordo habían muerto. Nos vinimos abajo. Fue espantoso. Era una persona maravillosa y estaba muy unido a él. Es lo más horrible que te puede ocurrir. Las familias de otras 227 personas se encontraban en la misma posición. Todas necesitaban respuestas. ¿Qué puede derribar un avión que vuela a 10.000 metros? Nada. Es muy raro que un avión se pierda mientras vuela. Estamos más acostumbrados a que esos sucesos ocurran al despegar o al aterrizar, así que el accidente suscitó muchas preguntas. Una de las preguntas más urgentes y perturbadoras era si el mundo había presenciado un nuevo atentado terrorista.
Era totalmente posible que se tratase de un atentado terrorista. Era un avión muy moderno, con un historial de seguridad impecable. La explicación más sencilla era que había explotado una bomba en el cielo. Eso lo explicaría. Las corrientes atlánticas habían esparcido los restos flotantes del avión por un área de 500 kilómetros cuadrados. Todas las piezas que se recobraron se catalogaron y se fotografiaron cuidadosamente y se enviaron a tierra para su análisis. Pero lo que más necesitaban los investigadores eran los restos que estaban en el fondo del mar, que incluían las vitales cajas negras. Si no encontrábamos las cajas negras, nunca entenderíamos lo que había pasado. Las dos cajas negras captan detalles muy importantes. Air France 447. Air France 447. Adelante. Sobre lo que hacen y dicen los pilotos durante el vuelo. Air France 447, contacte con el centro atlántico. Las cajas negras son tan vitales que están equipadas con una baliza localizadora para ayudar a los investigadores a encontrarlas, incluso bajo el agua. Pero el tiempo se acababa. La baliza solo enviaba la señal durante 30 días. Y lo que es más, el Atlántico tiene más de 4,5 kilómetros de profundidad en algunas zonas. Y allí es más hondo que donde están los restos del Titanic. Los técnicos intentaron escuchar la señal. A esa profundidad nunca la encontraremos. Mientras peinaban una zona de búsqueda de 17.000 kilómetros cuadrados. Era una zona enorme. Era una carrera contra reloj. Solo teníamos 30 días. Mientras la BEA registraba el lecho marino en busca de las cajas negras, otros miembros del equipo examinaban la única prueba que tenían hasta entonces. Sacaré todos los mensajes que enviaron. Los 24 mensajes de mantenimiento enviados por el sistema de comunicación e información del vuelo 447 denominado ACARS. Fue el primer accidente grave de un avión moderno que disponía de ACARS. Los mensajes del ACARS son muy técnicos. No están diseñados para revelar lo que vio, hizo o dijo la tripulación durante el vuelo. Es muy raro tener que trabajar solo con los mensajes de mantenimiento. Disponíamos de datos que en realidad nos proporcionaban muy poca información. Pero proporcionaban una pista intrigante. Hay un problema con los tubos de pitot. Uno de los mensajes de mantenimiento informaba de un fallo en el aparato que mide la velocidad del aire, el tubo de pitot. Los mensajes de la CARS nos proporcionaron la primera pieza del rompecabezas. Sabíamos que los tubos de pitot tenían un problema de atascamiento. Los tubos de pitot son pequeños sensores cilíndricos que se encuentran en el exterior del avión. Cuando el aire pasa por los tubos calculan su velocidad, pero a veces los tubos fallan temporalmente. En un entorno con cristales de hielo muy densos, los cristales de hielo pueden taponar el tubo e impedir que entre el aire. Air France y otras líneas aéreas estaban procediendo a sustituir los tubos de pitot para prevenir ese problema. Los tubos estuvieron congelados todo el tiempo. Eso es molesto, pero no peligroso. Un tubo de pitot congelado no se considera en absoluto catastrófico. Si un avión pierde un tubo de pitot, no se cae del cielo. Los pilotos estaban al tanto del problema y sabían resolverlo. La empresa había enviado una circular llamada OSV a los pilotos, informándoles del fenómeno y cómo reaccionar ante él. Mira esto. Vuillard llegó a la conclusión de que los tubos de pitot no bastaban para explicar el accidente. Tenía que haber algo más. Los mensajes no ayudan mucho. Enseguida nos dimos cuenta. Teníamos que buscar en otra parte. Aunque la culpa no fuera de los tubos de pitot, Vuillard se preguntó si la climatología extrema pudo haber jugado un papel.
Las fuertes turbulencias pueden dañar un avión o causar su pérdida al fracturar un ala o dañar los sistemas de a bordo. Los investigadores se plantearon la posibilidad de que el avión hubiera volado en condiciones climatológicas tan extremas como para derribar el avión. Las turbulencias podían explicar lo que causó el accidente. La altitud, señor, es de unos 10.000 metros. Máxima potencia. Incluso a esa altitud, a los pilotos les habría resultado imposible recuperarse si una violenta tormenta hubiera calado el avión. La fuerza podría haber despedazado el avión. En un avión, los principales daños de las turbulencias son las fracturas estructurales, como perder un trozo de la cola o un ala entera en un caso extremo. Eso produciría la pérdida del avión. Necesito más datos meteorológicos, informes de los pilotos, imágenes de satélite, todo. El vuelo 447 había desaparecido en una región inestable donde convergen vientos de ambos hemisferios que provocan violentas tormentas. Estaban en una zona de convergencia intertropical en la que suele haber fuertes turbulencias. Esa noche, otros aviones cambiaron de ruta para evitar pasar por esa zona de tormentas. ¿Pero qué clase de tiempo se encontró el vuelo 447? ¿Cuáles fueron las condiciones reales? ¿Qué entorno se encontró el avión? Esa era la pregunta. Además de las turbulencias, las tormentas presentan otros peligros para los aviones. A lo mejor un rayo fue el culpable del accidente. Señor, estamos perdiendo todos los instrumentos. Si hubiera habido alguna deficiencia en el aislamiento del avión y los sistemas se hubieran dañado, habría sufrido muchos problemas. ¿Derribó un rayo el vuelo 447? De momento, la única prueba que tenía Vuillard eran los restos flotantes, entre los que había chalecos salvavidas sin usar, lo que indicaba que los pasajeros no tuvieron tiempo de ponérselos. La recuperación de los chalecos salvavidas dentro de su embalaje original nos indicó que el suceso ocurrió muy deprisa. Los pasajeros no estaban preparados para el impacto con la superficie del agua. Los chalecos salvavidas sin abrir apuntaban a una catástrofe repentina. Pero otros restos sugerían justo lo contrario. La recuperación de la cola fue un elemento muy importante. La secuencia de fragmentación podía revelar pistas importantes sobre cuándo se desprendió la cola. Todas las fracturas eran de naturaleza estática. No había restos de daños por fatiga del metal. Tuvo que ocurrir cuando chocó con el agua. La cola estaba conectada al fuselaje en el momento del impacto. No se desprendió durante el vuelo. Si el avión había chocado con el agua de una sola pieza, no lo había derribado una bomba ni una turbulencia. Los investigadores no estaban más cerca de resolver el misterio. Ya habían pasado 3 semanas desde la desaparición del vuelo 447 en el Atlántico. En pocos días se agotaría la pila de la baliza localizadora. Los investigadores solo podían estudiar los restos flotantes y se centraron en una sección de la bodega del avión. Parece que la presión era vertical, así. Y realizaron un descubrimiento clave. El avión aterrizó en horizontal y a gran velocidad. Al examinar la bodega, nos dimos cuenta de que la aceleración vertical era enorme en el instante en que el avión chocó con el agua. Todo lo que había en el avión quedó aplastado como en un desguace de coches. Se dieron cuenta de que el avión no había caído en picado sobre el mar. Era casi seguro que había dado un barrigazo sobre el agua.
Y a nadie le cabía en la cabeza que a un avión moderno le hubiera podido pasar eso. En esas circunstancias era esencial recuperar las cajas negras para poder entender el accidente y explicar lo que pasó. La búsqueda en el mar cumplió 30 días sin noticias del A330. Se presumió que la baliza se había apagado. Vuillard recurrió a un sonar de alta tecnología para continuar la búsqueda. A partir de entonces, solo se podía detectar el metal del fondo del mar mediante un sonar. Así tendríamos alguna posibilidad de localizar los restos. Pero las empinadas cordilleras y valles submarinos del fondo del mar dificultaban el rastreo. Nunca había visto una zona de búsqueda igual. Era del tamaño de Suiza. Era como recorrer los Alpes en busca de los restos. Ese era el aspecto que tenía el terreno en términos generales. Tras meses de búsqueda, registraron 22.000 kilómetros cuadrados de lecho marino y no encontraron absolutamente nada. La ausencia de las cajas negras y de los demás restos fue muy frustrante, fue un fracaso. Nos parecía inconcebible que en 2009, en 2010, se pudiera perder un avión enorme y no lo encontraran, que no fueran capaces de comprender ni remotamente lo que había ocurrido y por qué habían perdido la vida 228 personas. Los investigadores estaban decididos a tener éxito. Recurrieron a los mismos vehículos automáticos submarinos que encontraron el Titanic. Seguramente fue la primera vez que se usaron esos vehículos en un terreno tan escarpado y para buscar algo tan pequeño. El avión era muy grande al lado de una persona, pero en el fondo del mar era un objetivo diminuto. Pero seguía sin haber ni rastro de los restos en el fondo del mar. Era como si el avión hubiera desaparecido sin más. $18 meses después de la pérdida del avión, Vuillard se dio cuenta de que las posibilidades de encontrarlo cada vez eran menores. A finales de 2010, llevábamos gastados 22 millones de euros. Continuar la búsqueda costaría millones sin garantía de éxito. No estábamos seguros de poder encontrar los restos. Y si encontrábamos las cajas negras, no estábamos seguros de poder leerlas. Las cajas negras no están diseñadas para permanecer 2 años bajo el agua a esa profundidad y seguir funcionando. Las cajas negras ya podían estar aplastadas bajo la tremenda presión submarina. A 4 kilómetros bajo el agua se encontraban a una presión de más de 400 kilos por centímetro cuadrado. Los investigadores podían estar librando una batalla perdida. Casi 2 años después del accidente de Air France, los esfuerzos de Vuillard apenas habían dado fruto. No tenía restos significativos ni cajas negras. Pero se negó a rendirse. No podemos parar. Podemos encontrar las cajas, sé que podemos. El trabajo de la BEA era averiguar lo ocurrido y por lo tanto querían encontrar las cajas negras. Pero ¿se imaginan lo que fue para Airbus no estar segura de la causa del accidente? ¿No contar ni siquiera con una teoría? Las familias de las víctimas también estaban desesperadas al carecer de respuestas. Nos resultaba importantísimo que encontrasen las cajas negras y averiguasen lo ocurrido, y decidimos presionar a las autoridades lo más posible para asegurarnos de que continuase la búsqueda. El 25 de marzo de 2011, la BEA inició la búsqueda final. Lanzó de nuevo vehículos para registrar el fondo del mar. Se centraron en un círculo de 37 kilómetros de diámetro alrededor de la última posición conocida del avión. Los vehículos submarinos iban separados del barco. Una vez que se lanzaban, cumplían su misión durante 20 o 24 horas con independencia del barco, y si hacía mal tiempo podían seguir rastreando el fondo del mar sin que les afectase. Tras una semana de búsqueda, un sumergible captó una imagen de sonar de algo enorme en el lecho marino. Vuillard podía haber ganado su apuesta. Parece un avión.
La tripulación envió de inmediato otro sumergible, esta vez para obtener imágenes digitales de alta resolución. Creía que nunca vería este día. La tripulación envió las imágenes a la oficina de Vuillard en París. Había consagrado 2 años de su vida a ese momento. No me lo creo. Gracias a Dios. Recibir las fotografías fue un momento que llevaba esperando 2 años. Me provocó una emoción indescriptible, muy intensa. El 3 de abril de 2011 por fin se encontraron los restos del vuelo 447 de Air France. Estaban a 12 kilómetros al nordeste de la última posición conocida del avión, a una profundidad de casi 4.000 metros. Localizar los restos fue algo excepcional y muy significativo en la vida de un investigador. Una vez localizado el lugar del accidente, comenzó una segunda búsqueda. Un operador guió un sumergible robótico para explorar la oscuridad en busca de las 2 cajas negras. Era como un desguace. No había más que restos de avión por todas partes. Unas cosas encima de otras. Restos de fuselaje, motores, todo tipo de cosas en todas partes. Pasaron los días sin noticias de las cajas negras. Los investigadores sabían que aunque encontrasen lo que buscaban, tras 2 años bajo el agua tal vez resultarían inútiles. No teníamos ni idea de si la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina funcionarían. Entonces Vuillard recibió la noticia que esperaba. Alto, alto ahí. Acércate más. Increíble. Absolutamente increíble. Son momentos difíciles de describir, momentos de tu carrera que no puedes olvidar. Un submarino no tripulado recuperó primero la grabadora de datos de vuelo y luego la grabadora de voz de cabina. Una vez que las subimos a cubierta, los gendarmes las cogieron y las guardaron en una caja mientras todos conteníamos el aliento. Entonces supimos que por fin las teníamos. Fue una sensación maravillosa. Los gendarmes franceses escoltaron las cajas negras hasta el laboratorio de Leo Sartorius en París. Tras incontables horas de análisis y teorías, el mundo por fin podría comprender qué había pasado a bordo del vuelo 447. La respuesta sobre qué había fallado podría estar encerrada en estos contenedores a prueba de agua. Nos preocupaba mucho dar un paso en falso que provocase la pérdida de la información. Tuvieron que manejarlas con gran cuidado. Un movimiento en falso y la búsqueda de 2 años y casi 32 millones de euros habría sido en vano. Empezaron por la grabadora de voz de cabina y retiraron cuidadosamente la funda protectora, buscando la tarjeta de memoria en su interior. Lo peor que podía pasar era que las tarjetas de memoria estuviesen rotas. Esto no está bien. ¿Ves los daños? Los transmisores parecen rotos. Enseguida nos dimos cuenta de que había partes pequeñas rotas. No estábamos seguros de si todo funcionaría bien. Si los técnicos no podían arreglar la grabadora de voz de cabina, sería imposible saber lo que ocurrió en la cabina antes del accidente y quién pilotaba el avión. Mira la tarjeta de datos de vuelo. Cuando examinaron la segunda caja, la grabadora de datos de vuelo, las noticias fueron mejores. Está bien.
No hay ningún problema. Nos miramos unos a otros y nos dijimos que era increíble. Era increíble que estuviera en ese estado. La tarjeta de memoria estaba en un estado excelente. Pudimos leer los datos con mucha rapidez. Mientras los técnicos intentaban reparar la grabadora de voz de cabina, Sartorius examinó cuidadosamente los datos de vuelo. Iban volando a salvo a unos 10.700 metros. Los datos revelaron que efectivamente los tubos de pitot se habían congelado. Los tubos de pitot se congelaron aquí. Los tubos de pitot congelados provocaron lecturas erráticas de la velocidad del aire y causaron que el piloto automático se apagase solo. El piloto automático se apagó y el piloto asumió el mando del avión. Avisa a los pilotos muy ruidosamente. Los pilotos se pueden llevar una gran sorpresa, y en este caso se la llevaron. Su reacción a esa advertencia fue la clave de todo lo demás que se desencadenó. Los pilotos sabían que los tubos de pitot congelados se limpiaban solos en menos de un minuto. Los tubos de pitot del avión solo sufrieron los efectos del atasco del tubo durante 56 segundos. Después, las lecturas de la velocidad del aire volvieron a ser normales. El piloto solo necesitaba mantener estabilizado el avión y el problema desaparecería. El avión no sabe que tú no sabes la velocidad del aire. Lo único que quiere el avión es potencia para seguir hacia adelante y la misma altitud para mantener el vuelo nivelado. Pero no lo mantuvo estabilizado. En su lugar, quien pilotaba el avión tiró hacia atrás y levantó el morro. Cuando se desconectó el piloto automático, el piloto al mando cambió la inclinación del avión. Ascendió casi 800 metros. Si levantas el morro del avión y va cuesta arriba, se ralentiza. La velocidad cayó 90 nudos en menos de un minuto. Por eso se activó la alarma de entrada en pérdida. Al levantar el morro del avión a gran altitud, el avión entró en pérdida rápidamente. Cuando un avión entra en pérdida aerodinámicamente, las alas pierden empuje hacia arriba y el avión se cae del cielo. Los actos de los pilotos provocaron que el avión entrase en pérdida. Cayeron a casi 4.000 metros por minuto. Inexplicablemente, el piloto continuó tirando hacia atrás cuando debería haber bajado el morro del avión para ganar velocidad y empuje hacia arriba. Cuanto más se levanta el morro, más se destruye el empuje hacia arriba. Y es lo que le pasó al vuelo 447 de Air France. El avión cayó prácticamente como si fuera una piedra. Solo la grabadora de voz de cabina podía revelar por qué los pilotos habían actuado como lo hicieron. Pasamos varias horas de agonía en el laboratorio porque no estábamos seguros de poder recuperar los datos después de tanto dinero y esfuerzo invertidos. ¿Funcionará? No lo sé. Los investigadores estaban contra la pared. Solo les quedaba una esperanza tras su larga búsqueda para averiguar lo que había causado el peor desastre de la historia de Air France. Todo su trabajo dependía de la reparación efectuada a un pequeño aparato electrónico. La hora de la verdad. Air France 447. Air France 447, adelante. Air France 447, contacte con el centro Atlántico. Atlántico. 40 minutos antes del accidente, el capitán Dubois estaba en su puesto. Air France 447, Atlántico, adelante. Air France 447, posición Intol. La grabación nos permitió comprender quién pilotaba el avión y quién supervisaba los parámetros. Mantengan el vuelo al nivel 350. Muy bien, eso haremos. El primer oficial, Pierre-Cédric Bonan, estaba sentado en el asiento de la derecha. Se acerca. Eso. Sí, ya lo he visto. Los dos hombres se dirigieron hacia una tormenta. Parece que hemos entrado en una nube. Normalmente los pilotos intentarían volar por encima de la tormenta, pero a esas alturas del vuelo transatlántico no resultaba seguro hacerlo.
Sería bueno que ascendiésemos, ¿no? Sí. A 10.700 metros, el aire era demasiado ligero para que el avión cargado de combustible ascendiera más. Los pilotos solo tenían dos opciones: volar a través de la tormenta o tratar de rodearla. ¿Has dormido algo? Más o menos. Pues entonces me marcho ya. El capitán Dubois descansó como estaba previsto. El primer oficial David Robert relevó al más experimentado capitán. Tenía 4.000 horas más de vuelo en una A330 que el otro primer oficial de la cabina. El primer oficial Robert iba en el asiento de la izquierda y el primer oficial Bonan era quien pilotaba el avión en el asiento de la derecha. Los investigadores ya sabían que minutos antes del accidente el capitán había salido de la cabina para descansar. ¿No deberías ir un poco a la izquierda? Pero no estaba claro quién de los dos pilotos que quedaron estaba al mando. ¿Perdona? Podrías ir un poco a la izquierda. Por la forma en que actuaban, cuando el capitán salió de la cabina, no parecía que uno de los dos estuviera al mando y el otro fuese el piloto de apoyo. La confusión sobre sus papeles se volvió crítica cuando el avión se topó con una columna de cristales de hielo dentro de la nube. Los cristales de hielo golpearon el avión. El hielo envolvió los tubos de pitot. Los cristales de hielo llenaron los tubos de pitot. Las lecturas de la velocidad del aire ya no eran válidas. De repente los pilotos no podían estar seguros de la velocidad a la que volaban. Eso es el piloto automático desconectándose. Yo tengo los mandos. ¿Qué es eso? Cuando Bonan levantó el morro empezó a sonar la alarma de entrada en pérdida. Los investigadores por fin sabían qué piloto causó que el avión entrase en pérdida. El primer oficial, Bonan, está tirando hacia atrás y calando el avión. Increíblemente ningún piloto sabía por qué sonaba la alarma. El oficial Robert no entiende lo que pasa. Vio que el avión subía y que la velocidad bajaba, y dijo al otro que vigilase la velocidad. Hemos perdido velocidad. Los pilotos tenían que bajar el morro del avión para ganar velocidad, pero Bonan inexplicablemente estaba tirando hacia atrás, levantando el morro. Vale. Voy a volver a bajar. Según los tres estás subiendo. Vuelve a bajar. Los pilotos luchaban por recuperar el control del avión, pero parecían totalmente paralizados por su propia confusión. Están haciéndolo todo mal. Está muy claro lo que deberían hacer. Desesperado por salvar a sus 216 pasajeros, el primer oficial Robert llamó al capitán. Bonan incrementó la potencia al máximo, pero no sirvió de nada. ¿Entiendes lo que está pasando? Estoy perdiendo el control del avión. Cuando llegaron aquí estaban cayendo a casi 2.000 metros por minuto. Entonces aún les quedaban 2 minutos para averiguar lo que pasaba. El primer oficial Robert decidió asumir el mando. Mandos a la izquierda. Intentó bajar el morro del avión, un paso clave para recuperarse de la entrada en pérdida. Pero increíblemente Bonan seguía tirando hacia atrás de sus mandos. Podían usar las palancas laterales al mismo tiempo y si ambos iban en direcciones opuestas, el resultado sería que uno anularía al otro.
El hecho de que ambos pilotos realizaban acciones distintas y en ocasiones contrarias con las palancas de mando laterales era sorprendente. Los dos pilotos no coordinaron sus actos ni sus pensamientos. El capitán regresó tras 90 segundos de crisis. ¿Qué demonios estáis haciendo? Hemos perdido totalmente el control del avión. No entendemos nada, lo hemos intentado todo. Como no se podían creer la situación en la que estaban, recurrieron a su instinto básico, que les decía que ascendieran para dejar de caer. Por eso levantaron el morro. Dubois revisó el instrumental tratando de averiguar lo que marchaba mal. ¿Qué crees que necesitamos hacer? No lo sé, estamos bajando. El capitán no tuvo suficiente tiempo para evaluar la situación. Estamos a 3000 metros. Sube, 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 sube. Pero ya llevo un rato con el morro levantado. Dubois por fin lo comprendió. El primer oficial Bonan estaba causando la entrada en pérdida por levantar el morro. No, 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 no subas. Para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Robert no pudo obtener suficiente empuje hacia arriba para recuperarse de la entrada en pérdida. A unos 600 metros, los sensores detectaron la superficie del mar y activaron nuevas alarmas. Nos vamos a estrellar. No puede ser verdad. Dubois, ¿qué está pasando? El avión chocó contra el agua a casi 200 kilómetros por hora. La primera vez que escuchamos la grabación de voz en la cabina fue un gran momento. Nos quedamos sin habla. Alain Bouillard se quedó pálido. En ese momento comprendió los apuros de los pilotos durante los últimos instantes del vuelo. En el verano de 2011, los equipos de salvamento ya habían recuperado 104 cadáveres de los restos sumergidos del vuelo 447, incluido el de Brad Clemens. Mi hermano se encontraba entre los que sacaron, así que pudimos recuperarle, llevarle a casa y celebrar un funeral y despedirnos bien de él. Eso nos ayudó. Más de 3 años después del accidente, Alain Bouillard anunció que el accidente del vuelo 447 no estuvo causado por la congelación de los tubos de pitot, sino por el fallo de los pilotos, que no supieron comprender la situación y rectificar. No puede ser verdad. ¿Qué está pasando? Tenían la sensación de que los aviones eran tan sofisticados que podían volar solos, y los pilotos no estaban entrenados para pilotar esa clase de avión de modo manual a gran altitud. Creían que ya tenían el piloto automático y que no hacía falta que el piloto supiera nada más. Ahora se ha instaurado un nuevo entrenamiento para enseñar a los pilotos a enfrentarse a la falta de datos válidos sobre la velocidad y a recuperarse de una entrada en pérdida a gran altitud. Las líneas aéreas tienen que estar dispuestas a gastar más dinero en formación básica de vuelo manual y en formación de reconocimiento para sus pilotos. El accidente del vuelo 447 de Air France demostró que ya no se podía ignorar más y habrá que introducir cambios.